Así nuevamente les doy una calorosa bienvenida a cada uno de ustedes. Sea cada uno de ustedes muy bendecidos y bienvenidos a este espacio, ¿verdad? A esta comunión que tenemos. Y el tema de hoy que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de sus corazones, para que se puedan gozar y para que podamos entender siempre, ¿verdad? Acerca del propósito de Dios en su Hijo, en Cristo Jesús. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama Cristo en mí. ¿Qué es la palabra Cristo en mí? Muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, esta frase. En Gálatas 2:20, más adelante lo vamos a poder ver o leer, pero el tema de hoy es Cristo en mí, ¿verdad? Como les estaba diciendo, esta frase de las Escrituras que la mayormente de los cristianos han leído docenas de veces, la hemos leído docenas de veces, pero nunca hemos comprendido verdaderamente qué quiere decir Cristo en mí. Podemos ver que Pablo lo menciona como misterio, ¿verdad? Pablo lo menciona como misterio y lo llamó la mayor revelación que jamás se había dado a la iglesia. Pero también nosotros podemos ver que, sin embargo, después de que unos tantos 2000, perdón, después de unos 2000 años, la mayoría de los creyentes aún la tratan como una palabra metafórica, ¿verdad? Como una metáfora, como algo agradable, como nada más una forma de decir, ¿verdad? Como un poema o como algo que suena bonito en la Biblia, ¿verdad? Algo bonito que suena en la Biblia, pero la verdad, vamos a averiguar hoy que cuando la palabra dice Cristo en mí, no es algo o no es una frase agradable o un mantra o una metáfora, ¿verdad? Realmente, en lugar de eso, es la realidad, es nuestra realidad, esa realidad sobrenatural que cambia absolutamente todo acerca de quién nosotros somos y de lo que nosotros podemos hacer. Esa frase, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo que realmente significa, lo que revela acerca de tu naturaleza como un creyente renacido, como un creyente nacido de nuevo, es tan radical, es tan transformador, que si verdaderamente lo podemos captar, ¿verdad? Nunca vamos a vivir en una forma de derrota. Cuando digo una forma de derrota es como que no hay una victoria, ¿verdad? Adelante, como que no hubiera una victoria ante nuestros ojos. Nunca más vamos a cuestionar nuestra autoridad, la autoridad dada hacia nosotros. Nunca más vamos a aceptar las limitaciones que la religión ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? Y que ha puesto en cada una de nuestras vidas. Porque una vez que entendamos lo que sucedió cuando Cristo vino a vivir en nosotros, cuando tú entiendas qué es lo que pasó cuando Cristo vino a vivir en tu vida, una vez que veas la unión, y vamos a ver que un versículo de la palabra dice eso, ¿verdad? La unión. Cuando tú veas por revelación la unión que tuvo lugar, que pasó a ser, una vez que comprendas que no solamente has sido perdonado y que vas a ir al cielo, sino que te has convertido en un solo espíritu. Y este es el punto de hoy, que te has convertido en un solo espíritu con Cristo mismo, un solo espíritu con Cristo mismo, todo lo demás cambia, ¿verdad? Todo cambia. Esto es la importancia, ¿verdad? Esto no es solo una teología profunda o no es teología profunda. Es el fundamento de tu identidad. Esta es la razón por la cual Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Más Cristo vive en mí. Él no estaba hablando poéticamente, estaba declarando una realidad espiritual. Está diciendo que una persona, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad? Está diciendo que esta persona es like tú y yo, ¿verdad? Así como individuos, Él vive a través de nosotros.
So, está diciendo que la persona que él era antes, ¿verdad? Hablando de Pablo, antes de la salvación, ha muerto, ¿verdad? Entonces, en realidad, Pablo está diciendo, ¿verdad? Lo que él era antes de la salvación, él ya ha pasado a muerte. Y la persona que vive ahora está habitada por Cristo. La persona que vive ahora está habitada por Cristo. Hasta tal punto que la persona que él era antes, ¿verdad? A este punto, y ahora que su propia vida es la vida fluyendo de Cristo, ¿verdad? Hasta tal punto que su propia vida, hablando de Pablo en ese punto, ¿verdad? Que estaba hablando, pero también tu vida, hasta el punto de que tu vida, que mi vida es la vida de Cristo fluyendo, ¿verdad? A través de ti. So, este es el punto que vamos a ver ahora. Esto es lo que vamos a enfatizar, que es la vida de Cristo, que es la propia vida de Cristo fluyendo a través de ti. Por eso dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que vive en ti? La vida de Cristo, la fe de Cristo, la vida de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Él logró y básicamente todo lo que Él está logrando, ¿verdad? Porque ahorita Cristo no es que esté desempleado, ¿verdad? Él está haciendo algo. Porque cuando Él se fue, dice, no se preocupen porque yo voy a ir a hacer moradas, moradas al cielo, ¿verdad? Cuando Él habla a los discípulos y les dice, es necesario que yo me vaya porque necesito hacerles camino, ¿verdad? Entonces Él está haciendo algo. Pero la vida que Cristo ha puesto en nosotros, que es el espíritu, que tenemos un mismo espíritu con Cristo, cuando dice Cristo en nosotros, ¿verdad? Es la vida de Cristo mismo fluyendo a través de ti. Y cuando te ves eso, eso cambia todo. Y eso no solo es una experiencia de Pablo, es la realidad de cada creyente, es la realidad de cada uno de nosotros. Cristo en vosotros no significa Cristo con vosotros, ni Cristo ayudándonos, ni Cristo bendiciéndonos desde el cielo, significa Cristo viviendo realmente en vosotros. Cuando entendemos esto, que cuando la palabra de Dios dice Cristo en vosotros, no es una figura, no es una filosofía, no es que la Biblia quiere poner una palabra para que suene bonito. Es realmente tu identidad, es realmente tu pacto, es realmente Cristo en ti, unido a vuestro espíritu. Por eso dice que cuando Jesucristo estaba hablando también con los discípulos, la Biblia dice eso. Dice, y mi Padre va a mandar un consolador, va a mandar un espíritu en mi nombre, ¿verdad? Entonces es unido a Cristo, haciéndonos participantes o partícipes en la naturaleza divina. Entonces nosotros somos partícipes de la naturaleza divina de Jesucristo. Óigame bien, usted y yo somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo. Entonces, cuando usted y yo confesamos, cuando nosotros nacimos, hubo una naturaleza que entró en nosotros. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad? En otras enseñanzas que la naturaleza vieja fue removida de tu vida, removida de tu cuerpo. Tu cuerpo ya no tiene esa naturaleza, ¿verdad? Porque cuando la naturaleza entró, no entró lógicamente al espíritu, sino entró al cuerpo. Entonces lo que se quitó, no, se le quitó al cuerpo. Y ahora tú eres partícipe de la naturaleza divina. Y si tú quieres comprobar eso, la misma palabra lo dice. Así que todo lo que yo te estoy diciendo hoy, todo lo que estamos aprendiendo hoy va a ser documentado, ¿verdad? Solo tengan paciencia porque están los versículos acá. Vamos a Segunda de Pedro. Vayan conmigo a Segunda de Pedro para que ustedes lo puedan confirmar, lo puedan leer conmigo y comprobar, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, capítulo 1, y vamos a leer del 3 y vamos a leer del 3 y 4. ¿Verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice así. Voy a tratar de leer despacio los versículos y lo demás un poquito rápido, ¿verdad? Pero vamos. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida, ¿verdad? Dice, pues su divino poder. ¿Cuál es el divino poder, verdad? Lo que Dios da.
Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, ¿verdad? Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Por ellas, óigame bien, dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Podemos ver acá, podemos comprobar lo que él les estaba diciendo, que cuando tú confesaste, cuando tú renaciste, hay una naturaleza divina que entró en ti y ese es tu espíritu, que es parte de tu espíritu, pero el espíritu o el consolador que vino es el espíritu de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Él es el primero de esa creación? Y dice, y mi Padre va a mandar un consolador en mi nombre. Entonces nosotros somos partícipes. Tenemos que ver esto realmente con ojo agudo, ¿verdad? Que somos partícipes. Escuche bien, usted es partícipe de la naturaleza divina. ¿De quién? De Jesucristo, por ende de Dios, porque se acuerdan, más adelante lo vamos a ver, donde dice, y mi Padre y yo vamos a venir a morar en Él. Entonces, cuando tú renaciste y la vida que fluye en ti, la vida que fluye en ti es la vida de Cristo. Es la naturaleza divina, es lo que ahora con Cristo nosotros somos uno, ¿verdad? Por eso la palabra dice Dios en Cristo y Cristo en ti. Pero vuelvo y repito, esta frase, por decirlo así, no es meramente una frase, es una realidad. Es Cristo en ti, literalmente Cristo en ti. Tu vida fluye a través de lo que Cristo hizo, pero la vida de Cristo fluye por medio de tu vida. Y cuando entiendes eso, cuando ves esto no más que una información, sino como la realidad existente de la identidad genuina de la naturaleza divina que tú tienes, entonces cambia tu panorama, porque cuando lo entiendes y lo recibes de esta manera como está escrito, tu vida se expande, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, podemos ver que nosotros somos partícipes de eso, ¿verdad? Es nuestra herencia, esa naturaleza divina que entró en nosotros es parte de nuestra herencia, es parte de nosotros. Entonces nosotros hoy vamos a revelar, la mayoría de predicadores nunca enseñan acerca de Cristo en vosotros. Vamos a mostrarles exactamente lo que sucedió cuando nacieron de nuevo, que significa que Cristo vive en ti. ¿Qué es lo que eso significa? Que Cristo vive en ti. Y cómo esta verdad transformadora o cómo esta verdad transformará la manera que tú piensas, oras y vives. Cómo va a transformar en la manera que tú decretas, ¿verdad? La manera que tú ves las cosas. Vamos a exponer por qué esta revelación ha sido realmente perdida en la iglesia moderna. Vamos a dar la comprensión bíblica que afirma en quién verdaderamente tú eres, para que puedas caminar con la plenitud de lo que Cristo adquirió para ti. Ese es el punto, ¿verdad? Este es el misterio oculto que por los siglos de los siglos había sido, como he dicho brevemente, oculto. Pero ahora fue revelado una vez para que lo veas. Nunca volverá a ser lo mismo, ¿verdad? Después que lo veas, conocemos primero lo fundamental, ¿verdad? O vamos a conocer o ver primero lo fundamental de lo que la palabra dice. Y un versículo ya conocido por la mayoría de ustedes, pero lo vamos a ver, ¿verdad? Para aquellos que no lo conocen y puedan gozarse en esta verdad.
Colosenses 1, 26 y 27. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Y esto no es una figura, no es una frase bonita, no es algo solo para que, solo es, Dios quiso decir una cosa para decir otra. No, Cristo en ti. La palabra dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Cuando dice Cristo en ti, es Cristo en ti. Y ahí se queda, ¿verdad? La esperanza de gloria. Observen que Pablo llama a esto un misterio, ¿verdad? Cristo en ti es un misterio. Algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Algo tan glorioso, tan rico, que es más allá de la comprensión humana hasta que Dios decidió darlo a conocer. ¿Cuál es este misterio? Cristo en vosotros. La vida de Cristo fluyendo a través de ti. La vida de Cristo realmente energizándote, ¿verdad? No Cristo por vosotros, no Cristo sobre vosotros, sino Cristo en vosotros. Pero, ¿verdad? ¿Qué significa esto realmente? La mayoría de los cristianos piensan que significa que Jesús está con ellos espiritualmente, que está presente en sus vidas, que los guía y los ayuda. Bien cierto, todas estas cosas son factores y son ciertas, pero no constituye la plenitud de lo que la Escritura está revelando. Cristo en ti, Cristo en vosotros, Cristo en mí, Cristo en vosotros. ¿Qué significa, verdad? Significa que cuando naciste de nuevo, Cristo vino a habitar en tu espíritu. Escúchame bien. Cuando naciste de nuevo, Cristo vino a habitar en vuestro espíritu, no no de una manera metafórica, sino de una manera literal, en vuestro espíritu, la cual estaba muerto en delitos y pecados, según lo que Efesios 2 dice. Según lo que Efesios 2, ¿verdad? Dice, podemos ver eso en 2.1, donde dice, y Él nos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero fuiste vivificado con la vida de Cristo. Fuiste vivificado con la vida de Cristo. Te convertiste en un solo espíritu con Él. Según Primera de Corintios 6:17. Véanlo acá. Léalo conmigo, apúntelo, póngale un colorcito ahí en la Biblia para que vea que no le estoy diciendo nada, que la misma palabra declara este misterio y esta verdad literalmente como identidad suya. Volvamos, ¿verdad? Dice, entonces nosotros fuimos que tú te convertiste en un solo espíritu con Él. Vea conmigo según Primera de Corintios 6:17, que dice así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice? ¿Estoy leyendo bien? Por si tiene alguna duda, volvámoslo a leer. Y dice así. Pero cuando alguien se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Juan 14:23 dice eso, ¿verdad? Jesús respondió y le dijo, si alguien me ama, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morada con Él. Dice que el Padre y el Hijo hicieron morada en ti, porque es Dios en Cristo y Cristo en ti, ¿verdad? Y muchos dicen, en muchos versículos, realmente Jesús revela esto, ¿verdad? De que ellos iban a hacer morada en nosotros. Como vuelvo y repito, eso no era para que sonar bonito, es literalmente, tú eres la morada
del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, tu espíritu es uno con el Espíritu de Jesucristo. Por eso dice que él viene la morada. Por eso vemos en Apocalipsis, dice que Él toca la puerta y el que le abre cenará con Él y comerá con Él, ¿verdad? Y Él conmigo. Dice, eso quiere decir que va a tener una relación, ¿verdad? Con esa persona. Porque allá en el tiempo de Jesucristo, ellos solo invitaban a la persona a comer con ellos cuando era algo íntimo, ¿verdad? Algo especial, algo personal. Por eso pone esa figura de que cuando dice el que toca la puerta y él abre, dice va a cenar con él y él conmigo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que va a habitar, que va a morar, que va a convivir. Y podemos ver entonces que es Jesucristo el que viene a habitar en tu vida. Es la vida de Jesucristo que fluye en tu vida. Es la vida de Jesucristo que energiza tu vida, ¿verdad? Entonces podemos ver que Él viene a vivir en ti. Él viene a vivir en ti. Por eso la palabra dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que vive en ti. Jesucristo es el que mora en ti, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver estas verdades maravillosas cuando esto deja de ser una información en tu cerebro y tú lo dejas de procesar como meramente una información o como algo que suena bonito o algo que suena nada más solo por sonar. Entonces, y como ya lo ves como una revelación, entonces las cosas vienen a fluir, ¿verdad? Y hemos visto eso, que es un solo espíritu. No son dos en unión, no son dos en una común unión. Por eso tú no puedes realmente perder comunión con Dios. ¿Por qué? Porque desde el día que tú naciste de nuevo, el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Se hace uno con tu espíritu y tú no puedes, ya tú renaciste de una simiente y eres partícipe de una naturaleza divina. La morada del Espíritu Santo es tu cuerpo. Entonces tu cuerpo es parte de esa herencia. Tu cuerpo no es pecaminoso, tu cuerpo ya no le pertenece al diablo en ninguna manera. Por eso el diablo no tiene ningún poder espiritual sobre ti, no tiene ninguna autoridad legal sobre ti, ni de enfermedad, ni de nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo también fue realmente partícipe, ¿verdad? Es lo realmente, ¿cuál es el templo, verdad? Pero vamos a seguir porque eso va a ser otro tema, ¿verdad? De eso vamos a hablar otro día, pero veamos acá, ¿verdad? La naturaleza divina, ¿verdad? Un solo cuerpo, no dos espíritus en común unión, sino solo un espíritu. Un solo espíritu, tu espíritu y el espíritu de Cristo unidos de una manera inseparables. Es una claridad asombrosa. Él lo escribió y Pablo escribe esta verdad y nuevamente, ¿verdad? El nuevo nacimiento no es simplemente el perdón de pecados, no es meramente un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento es la impartición real de la naturaleza de Dios en tu espíritu. Cristo viene a vivir en ti, se convierte en tu vida. Su naturaleza se convierte en tu naturaleza. No eres nada más un pecador salvo, ¿verdad? Eres una nueva creación, porque muchas veces dicen, oh, antes era pecador y eso quiere decir que ahora soy salvo. Cristo en ti no quiere meramente decir salvación, sino una nueva creación. Como nueva creación, tú tienes una naturaleza divina. Tú eres partícipe de esta, ¿verdad? Con la mismísima vida de Dios fluyendo a través de tu espíritu, porque Dios en Cristo y Cristo en mí, todo proviene de Dios, ¿verdad? Y hasta que nosotros no comprendamos esto y realmente lo grabemos en nuestra mente, hasta que esto se convierta en una revelación, no una información, nosotros vamos a seguir viviendo muy por debajo de lo que Dios quiere que nosotros tomemos, ¿verdad? Muy por debajo de lo que Dios ha asignado para mí. Esta es la clave, ¿verdad? Esta es la clave. La mayoría de cristianos entienden el perdón. Entienden que Jesús murió por sus pecados y que irán al cielo, pero no comprenden lo que sucedió en el momento de la salvación. No se dan cuenta que fueron recreados, de que recibieron una nueva naturaleza, de que la vida de Cristo fue literalmente impartida en su espíritu y que debido a que no comprenden esto, viven como pecadores salvos en lugar de nuevas creaciones. ¿Verdad? Viven así, ¿verdad? Como pecadores salvos
en lugar de nuevas creaciones. Y cuando les digo pecadores salvos, porque cuando la palabra viene en tu vida, cuando la palabra de fe viene y tú crees en Jesucristo, ahora tu cuerpo tiene una nueva naturaleza. Tú ya no eres reconocido como pecador, sino como nueva creación, ¿verdad? Entonces tu cuerpo o tu vida, Dios ya no lo mira así, sino como una nueva creación. Vive, y por eso vivimos nosotros muchas veces en derrota, y la razón que vivimos por derrota y no victoria es porque nosotros nos vemos a través de otro lente de lo que Dios ha dicho y declarado sobre ti. Y cada vez que nosotros vemos esa derrota sobre nosotros y no la victoria es porque no vemos que Cristo en nosotros es la misma victoria, es la misma identidad de victoria. Porque Cristo vive en mí, yo ya tengo la victoria. Entonces, cuando yo reconozco que yo soy una nueva creación y que tengo un espíritu unido al de Cristo, yo ya tengo la victoria. Entonces ya no me veo como una derrota, ya no me veo como que este cuerpo sea enemigo de Dios, porque la verdad ya no lo es. Entonces, cuando vemos esta realidad en nuestra vida, vivimos la victoria. Entonces, ya no dejamos de rogarle a Dios por aquello que ya poseemos, ¿verdad? Ya no nos vemos como una pobreza espiritual, sino nos vemos como partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Ahora podemos examinar que las escrituras realmente dicen acerca de esta unión, como nosotros lo habíamos dicho en Primera de Corintios 6, 17. Y también podemos ver 2 Corintios 5:17, que dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Muchas veces muchos predicadores dicen, sí, eres una nueva criatura. Eso quiere decir que tú tienes que esforzarte a hacer cosas nuevas. Momento, ¿verdad? Entonces dice, si tú no comienzas a hacer cosas nuevas, entonces no fuiste nunca una nueva criatura, porque entonces si tienes cosas nuevas, tienes que comenzar a caminar en las cosas nuevas. Esa idea de pensar está erróneamente amplificada, porque cuando tú sabes que hay una nueva creación, esa nueva creación va a fluir en ti, ¿verdad? Entonces tú creas, acuérdense que hemos hablado muchas veces de que vamos a hablar las cosas que no son como si fuesen. No va, cuando tú hablas de ti mismo, cuando tú profetizas de ti mismo, tú dices, yo soy una nueva creación. No tengo ni que pensar en que voy a hacer algo. Lógicamente, tienes que renovar la mente. Eso no estoy diciendo que no. Pero de la forma en que tú te ves, eres en una nueva creación, ¿verdad? Dice, tú eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas han sido hechas nuevas. Y si todas han sido hechas nuevas, tú caminas sobre la victoria donde todo ha sido hecho nuevo. Y cuando dice ha sido, no está diciendo que vas a ser, ¿verdad? Note, no dice que usted va a ser una mejor versión mejorada de su antiguo yo. En ningún momento dice, oh, entonces tú vas a ser una versión mejorada de tu antiguo tú. Dice que tú ya eres una nueva creación. So, Dios ha dicho que por el hecho de que tu espíritu y el de su Hijo es uno y tú tienes una naturaleza creada, una naturaleza divina, una nueva creación, ese es un hecho compartido. Entonces, cuando tú te ves de esta manera, lógicamente la vida de Cristo va a fluir contigo a través de ti sin esfuerzo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya no pones la mirada en ti o tengo que hacer, sino ya lo tengo. Y eso marca un cambio enorme. La palabra griega de nuevo significa completamente nuevo en su naturaleza. Tú tienes una naturaleza, todo fue hecho nuevo, completamente nuevo en su naturaleza, no solo nuevo en el tiempo. Usted también, usted también fue alguna vez. Por eso dice viejo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Entonces, esta creación está completamente nueva, con una nueva naturaleza, un nuevo espíritu y una nueva vida. Y esa vida es la vida de Cristo habitando en usted. Por esta razón, Gálatas 2:20 dice, es tan crucial cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Y a la hora lo que vivo a través de mi cuerpo,
¿verdad? La vida, pongámoslo así. Y ahora la vida de Cristo que fluye a través de mí. ¿Y qué es lo que fluye a través de mí? Mi cuerpo, ¿verdad? Porque pues lo que fluye a través de mí es ahorita, ¿verdad? Yo estoy hablando y las palabras salen de mi boca y la boca son parte de la cara y la cara es parte de todo mi ser. Entonces, las cosas que fluyen a través de mi cuerpo, ¿verdad? A través de mí, son de acuerdo a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que su vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz, pero la persona que vive ahora no es simplemente Pablo perdonado, es Pablo habitado por Cristo, viviendo una vida en Cristo a través de la fe. La vida del que vive en el cuerpo físico es, ¿verdad? La vida que él vive, hablando de Pablo, ¿verdad? El sujeto es Pablo. La vida que él vive en su cuerpo físico es en realidad la vida de Cristo fluyendo a través de su espíritu, manifestándose en la experiencia diaria, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. Ahora, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, ahora que estamos unidos a Cristo, y lo estoy repitiendo porque quiero que quede bien en sus corazones. Dice, ahora, que estamos unidos a Cristo, unidos. Hemos hablado de una unidad, ¿verdad? Hemos hablado que el que está unido en el Señor es uno en espíritu con Él. Entonces, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Es la nueva creación se basa en Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en mi carne y lo que mi carne expresa es a través de la vida, a través de mi unión con Cristo, a través del Espíritu y la naturaleza que yo tengo heredada y participada a través de Cristo mi Señor. Gloria a Dios. Dios ya no tiene cuenta, óigame bien, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que lo que has hecho, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Este es el versículo. Estoy leyendo el versículo, no el comentario. Esta fue 2 Corintios 5:17. 5:17, ¿verdad? Esto no es un comentario, es el versículo. Y es la TLA, que es la traducción actual, ¿verdad? Por eso es un poco diferente, pero déjenme leerlo nuevamente. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, ¿verdad? Maravilloso. Vemos a Juan 17:21. Juan 17:21 dice así, para que todos sean uno, para que todos, tú, yo, él, aquel, Pablo, ¿verdad? Porque aunque ellos están dormidos, igual somos uno, porque ellos están dormidos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, como tú, oh Padre, en mí. Este es Jesucristo hablando, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Somos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu que tenemos viene de Dios, porque procede de Dios, pero el espíritu es Cristo, ¿verdad? Pero no, acá no estamos hablando de Trinidad ni nada de eso. Simplemente es porque todo procede de Dios. Dios en Cristo y Cristo en mí. Por eso dice, tú en mí, para que ellos sepan que tú estás en mí y yo en ti. ¿Por qué? Porque pues está hablando de familia, ¿verdad? Está hablando de ser recíproco, ¿verdad? Porque están hablando de propósito. Pero también aquí estamos hablando de uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Tú estás en mí, Padre. Y yo estoy en ti. ¿Por qué? Porque pues Jesucristo procede de él, ¿verdad? Que también ellos, todos nosotros, sean uno. Así como Corintios lo dice, pero cuando alguien se une al Señor, uno es en el Espíritu, somos uno. O también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Piense en lo que esto significa cuando Cristo vive en usted.
tiene acceso a la sabiduría, a la fortaleza, al amor, a la fe, al poder, con todo esto, ¿verdad? Y todo esto realmente. Todo esto interno, lo cual a usted lo nutre, porque Cristo no está separado de usted. El espíritu uno es con usted. Su espíritu es uno. El espíritu uno, él es, perdón, el Cristo, ¿verdad? Él es uno con su espíritu. Y cuando usted aprende a vivir desde el espíritu, en lugar de la perspectiva de la carne, en el sentido de que, oh, mi esfuerzo, oh, mi logro, lo que me han enseñado en la iglesia de que son mis acciones y mis acciones y mis acciones, todo eso ya Dios no ve su vida pasada, ve a Cristo en usted y cuando usted sabe que Dios lo está viendo como un espíritu, aún incluso el espíritu de Él, entonces usted va a caminar más libremente, con menos peso, porque está viendo de que Dios no es un Dios, no es un Padre que condena, no lo ve a través de su carne. Cuando nosotros aprendemos a recurrir a la vida de Cristo, que está dentro de nosotros, todo cambia. Ya no vive en sus propias fuerzas, ya no vive sino vive en las fuerzas de Él. Vive en las fuerzas de Él, ¿verdad? De Cristo, que fluyen a través de usted. Re- a- a- afortuna- a- Desafortunadamente tenemos que ver esto como una revelación, ¿verdad? La mayoría o la mayor tragedia de la iglesia moderna, que somos los creyentes, ¿verdad? Nosotros ignoramos esto, que somos multimillonarios espirituales, pero realmente nosotros no podemos desempeñarnos más allá de lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? Nosotros tenemos a Cristo en nuestro interior, tenemos el acceso de todos sus recursos, de su vida, de su naturaleza, su capacidad. Él habita en mi espíritu porque es uno. Sin embargo, vivimos en la pobreza y en la derrota y en la debilidad porque nos vemos como que Dios es un Dios lejano y como que Jesucristo también es un hermano que está lejos. Y hemos visto esta figura como Cristo en nosotros, como Él está lejos, pero no está realmente. Aunque la palabra misma dice que está dentro de nosotros y vemos estas palabras que dice mora en nosotros, a veces no entra a nuestro cerebro en la capacidad de realmente saber que no es una palabra bonita, sino es una realidad vivida. Entonces no tenemos una derrota, no somos pobres, no somos débiles. Por eso dice que en el espíritu nosotros siempre somos fuertes. Cuando nosotros llegamos a comprender que Cristo en nosotros no solo es una promesa a futuro, sino es una realidad presente que transforma todo lo que somos y todo lo que nosotros podemos llegar a ser, eso es exactamente exactamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Los creyentes o todos nosotros estamos acercándonos a Dios de una manera como que todo esto fuera nada más unas frases bonitas, que no fuera una realidad y por eso nos cuesta ir a Dios, aunque Dios dice vengan conmigo al trono de la gracia, porque cuando nosotros vamos unidos a Él, vamos unidos a su Hijo. Cuando vemos esta verdad, nosotros podemos caminar libremente a un Dios que no está ahí para acusarnos, no está ahí para condenarnos y mucho menos para alejarse de nosotros cuando la promesa es que Él iba a venir a morar a nosotros. Si Dios prometió de que iba a ser una morada en ti, Él no se va a ir. La nueva creación, tú eres partícipe de esa nueva naturaleza y eres partícipe de lo divino de Dios. Él realmente, tú eres uno, ¿verdad? Entonces, cuando sabes eso, entonces te acercas más libremente a un Padre que ha depositado todo lo bello en ti. La fortaleza en Cristo reside en su espíritu y Cristo es unido a mi espíritu, ¿verdad? Hemos cantado muchas veces eso, ¿verdad? Que dice, oye, y Jesucristo está pegado a mi alma y que cantamos todas esas cosas, esos alabanzas sin realmente que haga un clic. Pero cuando hace el clic, vemos que la sabiduría de Dios es nuestra, así como Primera de Corintios 1:30 dice, porque en Cristo está la sabiduría, ¿verdad? En Cristo está en la fortaleza. Entonces, todas estas cosas están en nosotros, está en nuestro espíritu. Y nosotros también en el amor, ¿verdad? El amor está en nosotros, está en nuestros corazones, fue derramado en nuestros corazones.
Eso la palabra lo menciona. Romanos 5:5. Y la esperanza no disoluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que fue dado, ¿verdad? Fue realmente dado. Entonces nosotros podemos ver que las cosas viven en nosotros, ¿verdad? Que es lo que produce en nosotros, es la nueva naturaleza. Somos partícipes de esa naturaleza divina y por eso Dios puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad porque Él está en nosotros. Entonces tú ya no tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque fue removida, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esto, que es la unión con Cristo que produce poder, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es externo, sino interno. Cristo en ti es la fuente de poder sobrenatural porque pues es Cristo en nosotros, ¿verdad? Romanos 8:11 dice eso, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora. Y tenemos que entender cada vez que leemos, mora, vive, está, habita. Eso quiere decir que está en ti. Entonces es uno contigo. Entonces, muchas veces hemos leído esto, pero creo que se nos va enfatizarlo de que si mora en ti, vive en ti y hay una nueva creación, esa creación no es condicional, no es limitada, está en ti, vive en ti y fluye a través de ti. La vida de Cristo fluye a través de ti. Entonces, esto es así, ¿verdad? Que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Ese es el poder de la resurrección que está disponible para vivificar, para dar vida y energizar tu cuerpo físico cuando atraes a la vida de Cristo que reside en tu interior, ¿verdad? Esa unión en esta unión procede la sabiduría, ¿verdad? Colosenses 2:3 dice de que Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si Cristo está en ti, entonces todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento son accesibles para ti. No porque seas inteligente, sino porque Cristo, quien es la sabiduría misma, vive en tu espíritu, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Por lo tanto, cuando necesitas sabiduría, mejor dicho, no sabiduría, sino entendimiento, no le vas a Dios y le dices algo, ¿verdad? Solo que Pablo decía que abran los ojos del entendimiento, era para poder comprender, ¿verdad? Para poder entender, para poder comprender o entender, pero la sabiduría ya es un derecho, entonces está en ti. Es como nada más. No, por eso no pedimos sabiduría, pero sí entendimiento, porque pues a veces necesitamos entender que es diferente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber eso, que es la unión con Cristo, que quiere decir un solo espíritu, una sola vida, una sola naturaleza, no tiene dos naturalezas. Eso es lo que el mundo te ha querido decir y el diablo ha tomado ventaja para que tú pienses de que, oh, sí, es que el cuerpo no tiene nada que ver, que el cuerpo no le pertenece a Dios. No, lo que fue removido de ti fue removido de tu cuerpo, no del espíritu, porque el espíritu nunca tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Solo que el espíritu no podía vivir en ti, era lo diferente. Y la nueva naturaleza que fue creada en ti es Cristo, ¿verdad? Nosotros accedemos a esa vida interior. Cristo es literalmente lo que habita en mí, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso. Entonces, Efesios 4:21 dice así. Efesios 4:21 dice, si en verdad lo oyeron y han sabido y han sido enseñados en él, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, conforme a la verdad que hay en Jesús, conforme a la verdad que hay en Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan la sabiduría que está en él? Que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se tienen que despojar del viejo hombre,
se corrompe según los deseos engañosos. Y esta es la clave. Cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre, está hablando de lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque los deseos que antes hacíamos nos engañan. Óigame bien, no es que usted tiene la naturaleza vieja, no es que Cristo usted no esté ahí o que usted no esté se transformado, sino todo lo que hizo usted anteriormente, esos deseos quieren volver a engañarlo. ¿Cómo lo quieren volver a engañar? ¿Cómo? Haciéndole creer que usted es la misma persona, que no cambió. O es que si no, no tuviera estos deseos. O es que si no, no tuviera estos hábitos. Entonces dice que lo corrompen esos deseos engañándolo, haciéndolo creer que no, que eso no es cierto, de que la carne todavía no es parte, ¿verdad? Pero aquí mismo la palabra dice, todos esos vienen a su vida tratándolo de engañar, diciéndole, oh no, tú eres el mismo, si fueras diferente y fueras otra criatura, entonces no actuarías igual. Pero esa es su pasada manera de vivir. Dice que solo se despoje. Despójese porque esos fueron hábitos y los hábitos a veces quieren regresar. Pero no quiere decir que tienen una naturaleza, sino lo quieren engañar. Si ve, dice que lo quieren engañar, haciéndole creer que no es así. Pero por eso dice que renueve su mente, pero sean renovados en el espíritu. ¿En qué? En el espíritu de qué? En el espíritu de Jesucristo en usted, ¿verdad? Renueve su mente de acuerdo a la nueva creación, de acuerdo a lo que ha sido depositado. No, yo no soy esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Cristo vive en mí. Y renovados en el espíritu de su mente, que está de acuerdo al nuevo hombre, que es que la semejanza de Dios. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Espíritu. Dios solo es espíritu. Entonces dice que usted tiene el espíritu semejante, igual a Dios. Eso quiere decir que Cristo es uno y con Cristo y Dios son uno. Lógicamente no estoy hablando, como vuelvo y repito, no estoy hablando de la Trinidad, no estoy hablando que ellos son uno, sino estoy hablando de que el mismo espíritu, que todo procede de Dios, así como cuando un hombre tiene el esperma, ¿verdad? Y tiene muchos hijos, es una simiente, es una semilla. Entonces estoy hablando de eso, ¿verdad? Entonces, ah, dice que es la misma semejanza que es Espíritu Santo. Entonces, el mismo espíritu que Dios creó cuando le resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Creó el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la misma participación del mismo Espíritu de Cristo, ¿verdad? Para desglosarlo y no se me confundan. Entonces, podemos ver esto, la semejanza de Dios, dice, el cual se renueven, sean renovados en el espíritu de su mente, ¿verdad? El que es igual a la semejanza de Dios, ¿cuál es el espíritu de mi mente? El mismo espíritu de Dios. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Espíritu, que ha sido creado en ti, está en ti. Por eso dice que lo renueves tu mente, ¿verdad? Ha sido creado en justicia, santidad y verdad. Así que tu nueva creación, todo tú, ¿verdad? Estás realmente creado y es a la semejanza a la semejanza de ¿qué? De Dios. Wow, wow, ¿verdad? Qué bello. La vida cristiana no consiste en que si tú intentes vivir para Cristo, ¿verdad? La vida cristiana no consiste en que tú intentes vivir para Cristo, sino que Cristo viva a través de ti. Y en el momento que comprendes esto, en el momento que dejas de esforzarte por tu cuenta y comienzas a rendirte a lo que Él ha hecho, a lo que Cristo, tu Salvador, ha hecho, la vida de Cristo empieza a manifestarse en tu experiencia, ¿verdad? En tu experiencia diaria. Habla sus palabras, demuestra su amor, operas en el poder. ¿Te acuerdas que leímos que dice de que si tú amas las palabras y si tú amas lo que Él había dicho, lo leímos en Juan? Jesús respondió, si alguno habla, voy a guardar mi palabra, dijo Jesucristo, voy a guardar mi palabra, ¿verdad? Entonces, si tú hablas las palabras que Jesucristo dijo, te muestras el amor, operas sobre el poder, no porque te estés esforzando más, sino porque por fin estás poniendo a Cristo, o pues estás poniendo que Cristo sea Cristo en ti. Ahora bien, abordemos la razón por la cual es esta verdad tan rara y no se predica, ¿verdad?
Si los creyentes comprendieran verdaderamente Cristo el que vive en ellos, comprendieran que Cristo vive en ellos, que son un solo espíritu con Él y que poseen la naturaleza y el poder y todo eso habita corporalmente en ellos y es su propio espíritu, dejarían de depender de los sistemas religiosos, de las opiniones y de todo y de todas estas cosas y dejarían de buscar realmente en los hombres aquello que es de Cristo, ¿verdad? O aquello que viene de Cristo. Dejarían realmente de buscar aprobación y dejarían de buscar todo lo que ya tienen y dejarían de buscar en los hombres aquello que Cristo ya les ha dado. Dejarían de aceptar la derrota como algo normal y comenzarían a caminar en la autoridad y el poder que les pertenece como nuevas creaciones cuando Cristo viene a habitar en ellos. Y eso amenaza, lo que pasa es que como no se predica esto porque esto amenaza las estructuras religiosas. Esto realmente amenaza las estructuras religiosas, las cuales prosperan realmente manteniendo a los creyentes en un estado de inmadurez espiritual, ¿verdad? A través de no conocer todas estas verdades, ¿verdad? Pero Dios nunca tuvo la intención de que vivieras como realmente alguien que es incapaz espiritualmente. Su propósito fue que superaras quién eres, que supieras. Su propósito fue que tú supieras quién eres, que comprendieras lo que posees y tú que caminaras en esta realidad que es Cristo vive en ti. Cristo vive en ti y no hay nada que te pueda separar. ¿Verdad? Tienes la capacidad dada por Dios. No algún día, ni cuando llegues al cielo, sino ahora mismo, en tu espíritu. Esa es una realidad presente, poderosa y transformadora. Así que pregúntate esto, ¿estás viviendo como si Cristo estuviera en ti? ¿O estás realmente, cómo estás viviendo tu vida? ¿Eres consciente de la presencia del Espíritu Santo en ti? ¿Eres consciente de que eres uno con Cristo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo separados de Dios? ¿Estamos temiendo de que te puedes romper comunión? ¿Estás temiendo de que, oh, es un Dios lejano? ¿Cómo es que percibes a Dios en tu vida? Porque Cristo está en ti y Él no se va. Él dijo de que no se iba a ir. Y eso no es una simple esperanza o una promesa. Cuando te nutres de la vida o cuando te nutres de su vida, que quiere decir sus logros y todo lo que Él ha hecho, de verdad, y todo lo que Dios ha dado disponible en el Espíritu, porque dice la palabra de que por su humildad, dice que la palabra en Filipenses dice que por ser humilde Dios le dio un nombre sobre todo nombre y Dios lo ha puesto en ese lugar. Dios lo ha puesto en ese lugar, ¿verdad? Y nosotros compartimos esa naturaleza y experimentamos la vida cristiana tal como Dios lo ha concebido. No luchando, sino desbordando. No derrotados, sino victoriosos. No débiles, sino fuertes y poder en su fuerza. Pero existe una dimensión más de esta, ¿verdad? De esta verdad que la mayoría de los cristianos nunca descubre porque saber que Cristo está en ti es poderoso. Pero hay aún más transformador, ¿verdad? Que existe autoridad. Hay algo más transformador que esto, que cuando dice Cristo en ti, el Espíritu de Cristo está en ti, es uno contigo, es más transformador, que es la autoridad, el dominio, la capacidad, lo sobrenatural para poder gobernar sobre las circunstancias, ¿verdad? Para poder gobernar sobre cualquier cosa, comprender que tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio de lo que Cristo hizo. Somos herencia, ¿verdad? La mayoría de los creyentes tenemos que saber que nosotros no somos víctimas de las circunstancias, sino caminamos encima de ellas. No, que realmente que no hay ningún tipo de escasez o caos, de que Dios ha querido realmente darnos eh, eh, ha querido venir a nuestra vida para que nosotros comencemos a gobernar, ¿verdad? Para que nosotros podamos realmente hacer todo lo que realmente Él nos ha dado. Y nosotros podemos tener ese, ¿verdad? Cómo saber el dominio, ¿verdad? Cómo realmente quebrar cualquier patrón sobre la Biblia que abarca toda esta situación y el poder en Cristo, cómo fuimos nosotros creados, ¿verdad? Para poder dominar.
Y cuando digo dominar, no estoy hablando de fuerza, estoy hablando de que Dios dijo de que así como se le dio el poder a Adán, ¿verdad? De que él iba a tener dominio, poder y autoridad. Pero esa autoridad solo va a ser mía cuando yo realmente abra los ojos y vea que es Cristo en mí, en todos los sentidos. Su vida, su poder, su autoridad, todo en mí. ¿Ok? Dios me les bendiga.